es eh, este, la idea de tener una droga que sea perfecta y que te aleje. Podemos hablar también de otras drogas como la televisión, el sentido de la televisión, el sentido de cómo la televisión es el espectáculo de, por ejemplo, las banalidades que va reeducando. Eso lo vimos nosotros a través de Televisa mucho tiempo. Y sí, es bien interesante, Miguel, esta parte donde nosotros empezamos a apreciar, saludos Led, apreciar la gigantesca influencia que pueden tener los medios electrónicos, los aparatos electrónicos, las tablets, las televisiones inteligentes, cómo se forman las redes de espionaje, cómo es tan fácil saber cómo tienes que, por ejemplo, prender un localizador cuando estás buscando los mapas y cómo te pueden rastrear fácilmente por una dirección a IP, o no sé cómo lo veas tú, Miguel. Bueno, de hecho, el famoso Big Data o Big Data, pues se alimenta de pura información que nosotros generamos de una manera inconsciente. De hecho, hay gráficas que están diseñadas como para hacer una especie de círculo, una especie más bien de hexágono, y en cada vértice del hexágono hay una, por ejemplo, dice iglesia, parque, escuela, centro comercial, y hay puntitos que se van moviendo por horas, están concentrados algunos en cierta hora en un vértice, cierta hora en otro vértice. Bueno, pues esas gráficas se generan simplemente con nuestra vida cotidiana, porque siempre tenemos un aparato con GPS que está emitiendo señal y que las empresas pueden utilizar discrecionalmente para muchas cosas, para incluso, por ejemplo, ese algoritmo, digamos que del que tú nos has hablado, que básicamente hay que decirle a la gente que es un algoritmo, no es algo tan complicado. Un algoritmo simplemente es una operación matemática con la cual se llega a un resultado de la manera más corta posible, del modo más fácil posible. Entonces, esos algoritmos, digamos que son principios de razonamiento que tiene la inteligencia artificial, porque esa es otra cosa muy interesante también que creo que no lograron ver el advenimiento de todo esto, que ya no necesariamente hay gente detrás de unos controles operando todo esto, sino que es automatizado. La inteligencia artificial junta nuestros datos y posteriormente ella misma determina qué videos mandarnos en recomendación, qué comerciales ponernos en las páginas. Y todo esto lo está juntando muchas veces a lo mejor sin que realmente nosotros podamos estar de acuerdo. Simplemente es parte de ya este nuevo esquema. También la inteligencia artificial, o bueno, este acopio de datos, este Big Data, se está utilizando, pues, como muchos lo saben, para crear los famosos bots, que los bots no son personas, no son personas con una ideología a ultranza, sino que un bot es más bien un programa computacional creado a partir de algoritmos de aprendizaje, no tanto de razonamiento, sino de aprendizaje, que imitan lo que hacen muchos perfiles, se ponen un nombre falso, componen un nombre falso con fotografías de stock que hay en Internet y simplemente empiezan a replicar lo que hacen otros. Incluso se han hecho hasta experimentos de poner a bots limpios, entre comillas, a bots vírgenes, a ver cómo se comportan en cierta parcela de las redes sociales. Y resulta que aunque empezaron cordiales, entre comillas, empiezan a insultar, adquieren el mismo grado de toxicidad. Entonces creo que en este sentido me parece increíble cómo ya se ha hablado de que se construyó a Dios a imagen y semejanza del hombre, aunque pues los textos oficiales, entre comillas, dicen que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya. Y creo que también la tecnología, sin quererlo necesariamente el hombre, se está volviendo a imagen, o sea, está delineando a imagen y semejanza del propio hombre, pero considero que pues empieza a imitar lo peor de él en algunos casos, ¿no? Las peores lacras sociales y sobre todo toda esa toxicidad que vemos en la interacción de Twitter, por ejemplo, pues la están replicando los bots, la está replicando la inteligencia artificial que reitero, ahora la inteligencia artificial es quien se encarga de todo. Estos autores o a estos autores no les alcanzó a lo mejor la visión o la imaginación para lograr ver hacia el futuro que detrás de los controles ya ni siquiera iba a estar una persona, iba a estar una inteligencia artificial. Y a veces estamos sujetos precisamente a todo ello. A veces es precisamente la inteligencia artificial quien hace de sensor cuasi medieval y orilla a canales tan nobles como este, pues a replantear sus estrategias. Sí,
El tema que lo hemos dicho siempre es que básicamente las plataformas tecnológicas más fuertes del mundo pues son de la derecha. No podemos evitar entender esa parte donde los sensores, por ejemplo, en el caso de Twitter, los sensores, los que determinan los contenidos de Twitter, pues tienen pasado panista, por ejemplo. Los sensores en Facebook igual, los sensores en YouTube igual, ¿no? Son personas que están al servicio de grandes corporaciones que son las que determinan las políticas y son las que determinan qué es lo que sucede con los contenidos. Básicamente nos prestan el espacio y nos dicen, sí, te voy a prestar el espacio bajo mis parámetros, que los parámetros no son iguales para todos. Entonces, por eso este asunto me pareció interesante cuando tú propusiste que hiciéramos este programa sobre estos dos libros que tienen que ver con estas distopías y la propia distopía en tiempo presente que estamos viviendo todos los que hacemos el equipo de Sin Censura, es decir, básicamente Facebook, perdón, YouTube nos tiene con 2 strikes, porque ya igual nos tienen marca personal, hay personas que tienen la encomienda, está revisando el contenido para ver si decimos algo que no esté acomodado y darnos el tercer strike, ¿no? Entonces nosotros obviamente como equipo de Sin Censura nos tenemos que replantear qué es lo que tenemos que hacer para salvar nuestro canal que llega a tanta gente, o sea, un canal que tiene casi 2 millones de suscriptores, 1.700.000 suscriptores, y me parece que pues vamos en ese sentido a tratar de crear otras plataformas para romper con esta inercia de la distopía tecnológica contemporánea que obviamente tiene un estamento, digamos, ideológico. Entonces ahí vamos, saludos Arminda, no te vi ayer en Iztapalapa, hombre, no me llevaste pastel. Bueno, el asunto es que tenemos que replantear también la manera, si te das cuenta también Hollywood, dándole un poquito de giro al tema, Hollywood también ha planteado ese tipo de distopías, por ejemplo, un futuro como el de Mad Max, donde las guerras ya no son por otras cosas, sino por los recursos de la gasolina y el agua, por ejemplo, en la última que hicieron, o la primera y más famosa que hace Mel Gibson, ¿no? Que se convierte en una película de culto, o ahora mismo lo que planteaban también con inteligencia artificial, con Blade Runner, ¿no? Que los replicantes ya son personas que no saben que son replicantes, digamos, ¿no? Y que tienen todos los mecanismos y tienen todas las emociones. No sé qué me podrías decir al respecto, tú que eres un cinéfilo profundo, mi querido Miguel, y cómo ves desde esta perspectiva, a través de las distopías de Aldous Huxley y de George Orwell, ¿cómo ves ahora la función del cine distópico, digamos, en todo sentido? No sé si será mayoritariamente norteamericano, pero el sentido de las distopías negativas que presentan las películas, que al parecer podrían ser un presagio, porque ya ha habido hasta golpes de Estado con tal de controlar el litio, por ejemplo. ¿Cómo lo ves tú? Pues fíjate que una de las películas igualmente muy mencionada, que a mucha gente le fascina, pero no sin su cuota de temor, pues es la de Matrix, ¿no? Esa de The Matrix, de las ahora hermanas Wachowski, que pues básicamente la premisa está basada en aquello que llamaron algunos, que algunos filósofos han llamado el cerebro en una cubeta, que quiere decir que prácticamente pues aprovechando, no sé, las conexiones neuronales, la red eléctrica que tiene de microimpulsos del cerebro, pues nos podrían inducir tranquilamente una realidad en la que tenemos cuerpo o tenemos otro cuerpo o tenemos otro trabajo, interactuamos con muchas otras personas y en realidad pues estamos viviendo una fantasía, ¿no? Si es que a eso se le puede llamar vivir. Eso también me parece que es otra metáfora de, por ejemplo, lo que va a pasar ahora, ¿no? Apenas me acabo de informar porque la otra vez me estaban diciendo que el metaverso por acá, que el metaverso por allá. Tardé en informarme porque, pues ya sabes, estamos siempre pues leyendo cosas que tenemos que presentar y a veces el mainstream no es tan cercano a nosotros. Pero pues en general, este metaverso que plantea Facebook es una extensión o una especie de realidad aumentada inserta en nuestra realidad actual, pero que apunta a convertirse en la realidad per se. O sea, fíjate qué interesante, la realidad aumentada está cada vez apuntando más a convertirse en la realidad canónica, que este mundo por fuera, en el que interactuamos y hablamos con nuestro cuerpo, que hacemos este acto de habla, esta fonética con la que fuimos dotados, pues resulta, y este vernos a la cara, pues resulta que ya no va a ser tan necesario, porque igualmente el marketing, igualmente el corporativismo, pues nos va a seguir orillando a que sea nuestro mundo por default, aquel que vivimos
en los bits, en los bytes, ¿no? Ya no en las ondas como antes, como decíamos en la radio, sino en el mundo cibernético. Y probablemente pues se va a proponer, no sé, que la gente se case con un avatar que realmente no existe, pero que sea un bot que se puede ajustar a sus gustos. O sea, todas estas posibilidades se abren. Pareciera, te digo, que es ciencia ficción, pero cada vez el corporativismo apunta más alto en este sentido. Me parece que sobre todo a lo que apunta es a despojarnos de la vida tal cual la conocemos y sumirnos pues en lo que ellos quieran y que pues probablemente no sea muy halagüeño el futuro en ese sentido. Fíjate que yo pensaba en eso también. Yo recuerdo, no sé